La bienvenida nuevamente a otro club de lectura. Como siempre arrancamos estos encuentros que para nosotros son muy disfrutables. Esperemos que para ustedes también. Saludamos a los que nos están mirando por YouTube, a los que nos están escuchando por radio, en formato podcast. Bueno, es una alegría estar acá y también le estamos dando la bienvenida y es una alegría compartir este estudio y este encuentro nuevamente con el profesor Stefan Marchenko. Bienvenido, Steve. Muchas gracias Alejandra de nuevo por la oportunidad de estar en este espacio contigo, que la verdad que me encanta, me siento como en casa y muy contento por los programas que ya hemos hecho. Y un saludo a la audiencia y a los que la escuchan y a los que la ven. Programas, Steve, que pueden encontrar, por ejemplo, en el canal de YouTube o en su aplicación de podcast, por ejemplo, Spotify. Si ustedes van para abajo, van a encontrar que estuvimos haciendo 2 programas hace algunos encuentros con el profesor Stefan Marchenko. Él es profesor de literatura y magíster en ciencias humanas, opción literatura latinoamericana. Steve, ¿trajiste alguna recomendación de lo que estás leyendo, me dijiste? ¿O no? ¿Querés compartir con los oyentes? Bueno, sí. Hoy vamos a estar hablando de un tema, digamos, que es bastante actual, me parece a mí, por más que vamos a hablar de un texto que ya tiene muchísimos años, pero que nos lleva a discusiones actuales. Y bueno, justo un libro que vengo leyendo hace un tiempo, que compré hace un tiempo y bueno, lo he leído. Y es un libro como de consulta, digamos, para cada tanto pegarle una leída, de una periodista española que se llama Cristina Martín Jiménez. Este libro tiene muchos libros, ella, de hecho yo la he conocido en persona acá en la Feria del Libro en una ocasión. Mira. Pero este libro en concreto se llama La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Es un libro de 2021. Pero bueno, incluso hay uno más reciente que sacó hace muy poco, pero bueno, es interesante porque habla de muchos temas bastante actuales que tienen que ver con lo que vamos a hablar, por ejemplo, el transhumanismo, la inteligencia artificial y otros temas de debate actuales, ¿no? Bien, y el título, a ver, mostráselo a la audiencia, la carátula y el título, repetilo porque es fuerte, ¿eh? Cristina Martín Jiménez, la autora, La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Chan, y chan. En la contratapa dice, pero no te la están contando en televisión. En realidad, buena. Más allá digamos, de lo polémico, es una autora polémica, digamos, una periodista de investigación que plantea cosas muy interesantes desde mi punto de vista, y que a veces, bueno, se ha enfrentado a polémicas, a discusiones, incluso a censuras en ocasiones. Sí. Pero más allá, no es, como siempre decimos cuando recomendamos algún libro, la idea no es que uno trae libros para recomendar para que todo el mundo esté de acuerdo o que uno incite a que el resto esté de acuerdo con lo que estamos proponiendo leer, sino más bien para dialogar justamente, y de ahí construir también una visión, lo que sea, ¿no? Excelente. Steve, y hoy la propuesta para este programa es de alguna manera retomar un poquito una conversación que ya iniciamos aquí en Club de Lectura con otro interlocutor. Estuvo con nosotros el licenciado Joaquín de León y estuvimos conversando con él de manera bastante informal, digamos, como una conversación de amigos. Estuvimos charlando acerca de ese libro emblemático de Ray Bradbury que es Fahrenheit 451. Bueno, lo estuvimos comentando, conversaciones que ustedes pueden encontrar, como siempre les decimos, en nuestro canal de YouTube, Club de Lectura RTM, también en su aplicación de podcast. Encuentran allí estas conversaciones. Fueron 2 las conversaciones que tuvimos acerca de este libro Fahrenheit 451. Como siempre le decimos, si quieren escucharlas, pueden parar en este punto, buscan los videos, los encuentros anteriores de Club de Lectura, que están allí disponibles en el canal de YouTube. Pero en este caso decíamos, invitamos al profe Steve para retomar un poquito la propuesta, podríamos llamarla conceptual, de este hombre que fue Ray Bradbury, que vivió la mayor parte de su vida en el siglo XX, con todo lo que eso implicó, ¿no? Con los avances tecnológicos y también los cambios, ¿no?, de ese momento. En este caso, Steve, querés invitarnos a mirar un cuento que se titula El peatón, y que si ustedes lo leen y si tuvieron oportunidad también de leer Fahrenheit o quizás de empaparse un poquito en la temática de Fahrenheit, hay un aire, por lo menos a mí me pasó eso, Steve. Cuando leí El peatón fue como que
dije, bueno, esto tiene un saborcito a Fahrenheit. Hay algo de esa cuestión de la ciudad, de un hombre medio solitario. Vamos, si me permitís, y ya tomás la palabra, vamos a contarle a los oyentes, bueno, por lo menos la primera frase, a ver si vos la tenés también de la misma manera. Entrar en aquel silencio que era la ciudad a las 8 de una brumosa noche de noviembre, pisar la acera de cemento y las grietas alquitranadas y caminar con las manos en los bolsillos a través de los silencios, nada le gustaba más al señor Leonard Mead. Y así arranca, un hombre, un peatón que camina por la ciudad, Steve. Ahí está. Sí, básicamente lo que vos decías, Bradbury retoma en un cuento como este cosas que uno, digamos, encuentra en otros textos anteriores y después posteriormente en otros. El caso de Fahrenheit es una novela que uno ve que recoge muchas cosas que están planteadas de manera mucho más corta, digamos, en sus narraciones breves, ¿no? Claro. Y El peatón, a mí es un cuento que siempre me pareció interesante, incluso lo he trabajado en muchos espacios, ¿no? Como docente muchas veces, tanto en secundaria como en formación docente, lo comentamos porque plantea muchos problemas teóricos, plantea muchos problemas muy interesantes. Por ejemplo, esta idea, ¿no? Del escritor individualizado en un mundo futuro distópico, ¿no? Sí. De hecho, Leonard Mead, el personaje, es un escritor, nos vamos a enterar luego, ¿no? Y un diálogo excelente que dice, bueno, soy escritor, y a él le responden, desempleado. Sí, sin profesión, sin profesión le dicen, profesión. Por lo menos en mi traducción probablemente sea la traducción más clara, porque básicamente es la idea del el escritor que en realidad no puede concebirse como alguien que tenga una profesión, porque es como que en esa sociedad futura que construye Bradbury, a través de los ojos de este narrador que nos muestra ese mundo futuro, el narrador no es el personaje, ¿no? Por las dudas, en este caso, es un narrador de afuera, omnisciente, conoce todo lo que pasa, y nos muestra a este personaje que vive en un mundo del año 2052, ¿no? El texto fue publicado en 1952. O sea, 100 años, mirando 100 años hacia adelante. Claro, o sea, la primera edición es justamente allí, ¿no? 1952, después lo volvió a reeditar en el 53, después en otras ocasiones, está en este libro que se llama Las Doradas Manzanas del Sol, es el volumen de cuentos donde fue incluido este relato, y lo que está haciendo Bradbury es proyectar un mundo 100 años después, como decías vos, ¿no? En el año 2052, y ahí antiguo escritor, digamos, camina por esas calles desoladas donde ser escritor es no ser nadie. Pero no solo por ser escritor, sino porque el problema, como pasa en Fahrenheit también, hay un problema con la lectura, hay un problema con los libros, hay un problema con que el que lea puede pensar, puede analizar críticamente, puede pensar la realidad desde otro ángulo, puede cuestionar el sistema, puede cuestionar el poder, y eso no se desea en estas sociedades distópicas, justamente. Claro, cuando le dicen, lo para un coche de policía, no quiero spoilear, perdón, capaz que estoy spoileando algo, pero... Va a ser medio difícil no spoilear si es que comentamos varias cosas, si querés no spoileamos el final. Lo para un coche de policía y justamente le preguntan el nombre y le dicen ocupación o profesión, y él dice, imagino que ustedes me llamarían un escritor. Y dice, el coche de policía responde, sin profesión. Claro. Y él dice, sí, puede ser así. Dice, ya que no escribía desde hacía años y no se vendían libros ni revistas. Y menciona ahí como que todo el mundo está en sus casas prendido de la televisión. Sí, ahí está. Pensemos que era la tecnología del momento, lo más moderno, diríamos, en ese tiempo en el que Bradbury produce la edición de este libro. Y claro, hay una idea como de que eso en algún momento va a generar que todo el mundo no solo esté encerrado en sus casas, por ejemplo, mirando televisión, o frente a pantallas que desconocemos su tecnología, porque en realidad el cuento no da demasiada información. No especifica. Pero parecería que las personas, da a entender que son personas que son como sombras, que están ahí en las casas, y él es el único en ese mundo futuro, es un mundo que parecería estar anclado en alguna ciudad estadounidense tipo metrópoli, ¿no? Una gran metrópoli de Estados Unidos. O sea, no está hablando del campo, está hablando de una ciudad realmente donde es el único que camina por las calles, ¿no? Sí. Y además es la idea de que no solo la gente está como embobada en ese
en ese entorno en sus casas, sino que no sabemos por qué están. No sabemos si es porque depende de la tecnología Claro. o porque se les ha prohibido salir. Aparentemente hay prohibiciones graves, ¿no? Por ejemplo, de hecho lo paran por eso, ¿no? El coche de policía lo detiene porque le dice que por qué camina por las calles. ¿Por qué Sí. está caminando por las calles? ¿Qué está haciendo? ¿Qué fundamento tiene Ujú, para caminar por las calles y no estar, por ejemplo, encerrado? Una ujú. especie de toque de queda, ¿no? Sí, dicen que incluso se menciona por ahí que ni era necesaria la policía, dice que habían reducido los coches de policía porque como que la gente no salía, no se movía, entonces ni era necesario ese tipo de control y tiene que ver con esas ideas en las cuales esas sociedades en las que ya no es necesario, Steve, el control de afuera, porque las personas es como que se autocontrolan y obedecen y ya ni siquiera es necesario que venga una ley de afuera y imponga el orden, ¿no? Sí, en general, Ujú, si uno mira a nivel histórico, hay muchas reflexiones, ¿no? En escritores y en filósofos y un montón de gente que de ujú. alguna manera encuentra un contraste entre la seguridad y la libertad, ¿no? Como Ajá. uno encuentra en muchos escritores esta idea como dicotómica, como Ujú, que si vos querés defender la libertad, eh, no podés sujetarte a una seguridad, digamos, hipertotalitaria, sí, claro. ¿no? Ujú, ujú, Obviamente. Es decir, que no se la tiñe de totalitaria, pero cuando hay una especie de estructura de seguridad muy avanzada, ujú, lo que primero que entra en juego es la libertad. claro. Esto es un concepto, por ejemplo, que está en Dostoyevsky, está en un montón de escritores a lo largo de la historia de la literatura. Pero, por ejemplo, cuando uno piensa en filósofos antiguos, por ejemplo, en Platón, Ujú, uno se encuentra con que en el pensamiento de Platón hay una especie de semilla del totalitarismo contemporáneo. wow. O sea, Platón, ¿qué dice en la República? Dice los artistas, los escritores, los poetas serían, ¿no? Para él eran los poetas. Ujú, Los poetas, ciertos artistas en general, pero los poetas y los filósofos en parte, también, obviamente, son problemáticos. Pero los poetas, es como que tiene la idea Platón de que los poetas son como inventores de realidades alternativas, en el sentido de que imaginan realidades ujú, alternativas que ujú. según él irían en contra de ese estado ideal que él llama la república, ¿no? Mira. Heredando en su diálogo con Sócrates una serie de ideas. Pero lo que quiero decir es que hay como un germen de decir, el que moleste al Estado, el que moleste al sistema, el que moleste al poder, de alguna manera debe ser excluido del mismo, ¿no? Wow. O sea que esa semilla viene de muy atrás, ¿no? Sí. Después uno lo encuentra en el siglo XX, por ejemplo, en el nazismo, lo encuentra mucho en regímenes comunistas, por ejemplo, en lo que fue la época de Stalin, es muy claro, ¿no? Desde el Estado, cómo censurar al disidente. Ja, ujú, eh, ujú, digamos, porque además, fíjate que en el caso de Hitler, hay una adhesión popular a la llegada al poder, ujú. ¿no? Hay un aplauso para llegar al poder. Y esto está recogido en muchos contextos. Uno piensa, por ejemplo, el Imperio Romano, mucha gente estaba feliz con esa sociedad donde, por ejemplo, los cristianos eran enviados a morir al Coliseo Romano por sus creencias. Mucha gente aplaudía, se Mm, divertía, como hoy la gente va a un partido de fútbol al estadio y sí. aplaude por los equipos, ¿no? Mm, Entonces, en esta sociedad lo que vemos es una especie de mundo donde parecía, como decís vos, que la gente o se autocensuró a sí misma, ¿no? O se censuró a sí misma, digamos, o sea, se sí, sí, sí. autocensuró, o está obligada a Claro. responder a un régimen autoritario controlado por la tecnología, Mm, pero no sabemos quién está detrás del control tecnológico. ujú, Porque como decís vos, ni siquiera hay policía, ¿no? Lo que ujú, dice el relato, es decir, no ha sido necesaria la policía ujú. porque los crímenes ya se combatieron. O sea, como uno de los primeros reclamos de la gente, ¿no? La inseguridad en todos los países del Claro. mundo, siempre la gente, lo que más, una de las cosas que más le preocupa es la inseguridad porque obviamente va contra su libertad. El problema es lo paradójico de que para que haya realmente control de la inseguridad, uno tiene que ceder sus libertades en función de un sistema que puede utilizar la tecnología de una manera tan dictatorial que la gente ya no tiene libertad ni siquiera para caminar por la calle. ¿Y cuánto tiene que ver esto también con la naturaleza humana? En cuanto a que si nos dan libertad, 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 ¿dónde podemos terminar también, no? Bueno, Que también necesitamos como un marco de reglas para existir y para que no haya un caos absoluto. es que una libertad extrema o absoluta, digamos, no sería posible por la propia naturaleza humana, Ah, ¿no? Es claro. decir, esa sería la otra paradoja, ¿no? Es decir, Ujú, cómo lograr conciliar una libertad donde, por ejemplo, uno puede decir yo soy libre de todo, pero nadie es libre de todo, ¿no?
porque si yo digo soy libre para atravesar la pared, yo no soy libre como para atravesar la pared. Si yo me Claro. tiro contra la pared, me rompo la cabeza. De la misma manera, si yo quiero ser libre en una sociedad que no me permite ser 100% libre porque convivo con otros, ¿verdad? Entonces, el problema que tengo es que tengo que ver cómo negocio, cómo concilio, cómo Claro. me relaciono con las demás personas de manera que mi libertad pueda tener límites para, por ejemplo, no destruir al otro, para empezar, porque digamos, en muchas reacciones de la naturaleza humana se ve este instinto, Ujú. ¿no? Bueno, eso Thomas Hobbes lo planteaba, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, ¿no? Ajá. Es la postura contraria a la de Rousseau, ¿no? Rousseau decía, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo pervierte, Ajá. ¿no? El Estado, digamos, la civilización lo pervierte. Hobbes decía al revés. Hobbes decía, no, el ser humano es malo por naturaleza y por lo tanto cuando puede ejerce esa maldad contra los demás. Entonces, en todo caso es la reflexión sobre el rol del Estado, ¿no? Ujú. En cualquiera de los dos extremos es la reflexión de un poco lo que estás diciendo vos. El problema que ocurre es cuando en un Estado futuro, Ujú. digamos, no sabemos si se abolió el Estado, no sabemos si es un sistema privado que ha controlado esta tecnología, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que quienes están en el poder, o alguien que está en el poder, lo que ha puesto es una tecnología avanzada donde la policía es un coche que es inteligencia artificial, podríamos decir, o que es una especie de máquina que habla, ¿no? Porque este coche de policía lo para, pero inclusive él tiene que subirse al coche de policía Claro. finalmente, spoileando totalmente el cuento, pero No vamos a contar el final igual, ni dejamos para que la gente lo lea. bueno, pero ni siquiera hay una persona dentro del coche. Dice que quien está hablando es la máquina, que Ujú. interactúa, y acá atención, por favor, interactúa, pero es un auto, no hay personas, ¿eh? Y le hacen preguntas y él responde y le repreguntan, le insisten. Claro. Eh, Sí, una de las cosas que le plantean, que a mí me parece re interesante, en esa detención se empieza a producir el diálogo entre ellos. Y una cosa que me parece interesante es que, bueno, primero le cuestionan por qué no tiene televisor, porque él no tiene. Le sí. dice que no Ujú. tiene televisor, pero después le pregunta si es casado, ¿no? Y Ajá. esto me parece interesante porque la máquina le dice, si tuviera una familia que le hiciera, digamos, de coartada, ¿no? Si tuviera una esposa que le sirviese de coartada, le dice, pero, como diciendo, no tiene. Pero hay algo interesante, pues se puede interpretar de muchas maneras. Yo propongo interpretar, por ejemplo, algo que es un tópico que aparece en muchos contextos, que es la idea de que el que está solo es una amenaza frente al sistema, ¿no? Esto se ve en series, en libros, uno lo mira en las las series, digo, de ciencia ficción o las series distópicas a lo largo del tiempo. Siempre está este tópico de la idea del individuo solo es un problema para el sistema. ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder. Mm. O sea, si una persona está sola en el mundo, no tiene Ujú. familia, no tiene hijos, no tiene nada, no se lo puede amenazar, Ujú. no se lo puede, Sí, 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 condicionar para que por miedo a que le hagan algo a mis seres queridos, me hagan algo a mí. claro. Ujú. Perdón, que por miedo a que le hagan algo a ellos, entonces yo no hago nada y me sujeto a lo que me obliguen a hacer. El individuo solo no tiene nada que perder, puede ir hasta Ujú. la muerte si tiene convicciones profundas, incluso contra un sistema que lo persigue. Además es más difícil controlar su lugar en ese mundo, porque Claro, si no tiene identificación, no sabes quién es, puede cambiar de lugar al otro, ¿no? Es claro. siempre esas películas que uno mira, ¿no? Como donde se muestran mundos de este tipo, uno lo ve en Terminator, ¿no? Ajá, Esto mismo, ajá. prácticamente, ¿no? Es decir, una máquina que viene del futuro a matar a la que va a ser la madre del que en el futuro va a liderar la rebelión contra las máquinas que nos han controlado porque el ser humano mismo, a través de la tecnología, generó eso, Ujú. ¿no? Skynet es esta tecnología, ¿no? Que se vuelve autónoma después y termina oprimiendo a los humanos en un mundo del futuro. Pero en la década del 80, cuando esto se estaba digamos, en ese mundo anterior donde Sarah Connor, digamos, va a tener a su hijo John Connor, que es el que va a liderar la rebelión, claro, ahí se nos dice que en el año 2024 es cuando esta tecnología se va a crear, ¿no? Y que después se pone en juego, unos años después,
y por lo tanto llega un momento ya para el 2035, creo que es una cosa así, es como que ya las máquinas han controlado al ser humano y entonces tiene que alguien liderar esa rebelión. Bueno, lo que digo es que Sarah Connor está sola, pero después cuando nace su hijo John Connor, es como que siendo solo en el mundo, obviamente se enamora, qué sé yo, pero siempre está ese dilema. Si estás solo es un problema. Esto lo vemos, por ejemplo, otras series, ¿no? Sí, Pensemos sí. The X-Files, por ejemplo, los Ujú. Expedientes X, donde yo que sé, la gente de Mulder es un problema porque aunque tiene familia y todo, le van matando a todos, pero él es una amenaza porque no tiene problema en sacrificarse por su causa de investigar la verdad Ajá, frente a ajá. las conspiraciones, frente a todo. Ujú. Entonces, acá hay algo de eso, ¿no? Es como Claro. decir, ¿por qué no tiene familia? ¿Por qué no tiene esposa? ¿Por Ujú. qué está solo caminando por las calles? O Mm. sea, usted es un ser peligroso, Claro. ¿no? Y le argumentan lo de la coartada, pero en realidad detrás de esto se esconde una idea de vos sos peligroso, tenemos que llevarte Claro. a otro lado, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y esa incredulidad de qué haces caminando, por qué no, Sospechando, ¿no? ¿Qué intereses tendrá? claro, es solo caminando, sí, pero no ha dicho para qué. Lo he dicho, para tomar aire y ver y caminar simplemente. Y le preguntan, ¿ha hecho esto a menudo? Es bien interesante, ¿no? Y me sorprendía, solamente como un apunte, es impresionante la capacidad de anticipación que tiene Bradbury. Ujú. Lo comentábamos en los programas anteriores. Por ejemplo, ahí en Fahrenheit aparece prácticamente lo que hoy son los auriculares inalámbricos, viste que tenemos. Bueno, ahí los personajes en Fahrenheit andan con los auriculares inalámbricos y acá esta máquina que interactúa con total normalidad con la persona, como te digo, le pregunta, le repregunta, lo cuestiona, lo invita. Es tremenda, ¿no? Esta anticipación, esto que Bradbury se imaginaba y que estamos viviendo, Steve. Sí, de hecho, una cosa también que me parece, yo te hablaba de lo del tema del circo romano Ujú. y el fútbol de hoy, o qué sé yo, otras cosas. Uno podría decir el Gran Hermano, por ejemplo. Sí. Fíjate qué paradoja, ¿no? Ujú, Programas como lo de Gran Hermano están basados en el criterio de George Orwell, que escribe ujú, obras parecidas a estas, ujú, con la idea del Gran Hermano como el hermano mayor, en realidad el Big Brother sería el hermano mayor que te está mirando, ujú, como se supone que el espectador mira, ¿no? A los que están en la casa de Gran ujú, Hermano. Pero la gente mira eso, se divierte, como que es un espacio de diversión, de ver qué hizo fulano, qué hizo Mengano, ujú. qué sé yo, están ahí, Entretenimiento. Ujú. entretenimiento puro y duro, digamos, lo más trivial, digamos, Ajá. pero en realidad en el fondo está escondiendo una sociedad que mirando esas cosas no ve el verdadero poder que está detrás, ¿no? Que es lo que de hecho Mm, plantea acá. Fíjate que él le habla a la gente de adentro de las casas en un mm. momento y les Sí, dice, sí. hola, los de dentro, les murmuraba a todas las casas de todas las aceras. Mm, ¿Qué hay esta noche en el canal 4, el canal 7, el canal 9? Hasta tienen números como los nuestros, sí. parece casi, ¿no? ¿Por dónde corren los cowboys? ¿No viene ya la caballería de los Estados Unidos por aquella loma? O sea, está hablando de que ellos están mirando series de cowboys, del lejano oeste, entreteniéndose, ¿no? Cosas del siglo XIX, digamos, en pleno siglo XX, que ellos están mirando para entretenerse. Y Ujú. están ahí subsumidos en esa realidad y él irónicamente les habla y les dice, a ver, ¿qué están pasando esta noche? Es como si alguien viniera hoy y le dijera a la gente, a ver, ¿quién entró a la casa de Gran Hermano hoy? ¿No? Como diciendo, ¿no se dan cuenta de que estamos en una sociedad que nos está destrozando y oprimiendo porque hay un poder detrás que nos está, digamos, volviendo esclavos y no lo Ujú, vemos? ujú, O sea, hay una idea un poco de esto, ¿no? ujú, Me parece a mí, ¿no? Por lo menos una interpretación que se puede hacer, porque queda claro cómo ese mundo no es apto para personas libres, ¿no? Para personas que sean libres de mente, no mm, es una sociedad eh, que se permita eso. ujú. Sí, sí. ¿Algún otro apunte, Steve, de este cuento? No quiero contar el final, como decía, Pero contalo si querés, decís. sí, porque la audiencia lo puede leer, es cortito y vale la pena, Bueno, ¿eh? sobre el Ujú, final, si te parece, una cosa que es, bueno, fuerte al final, ¿no? Es el hecho de que nos dice el narrador que finalmente el coche de policía se lo va a llevar a este hombre. La pregunta es a dónde se lo llevan, ¿no? sí. Y entonces dice, eh, el coche titubeó, dice el narrador, dejó oír un débil y chirriante zumbido, como si en alguna parte algo estuviese informando, dejando caer tarjetas perforadas bajo ojos eléctricos. Y ahí
se introduce el estilo directo donde habla la máquina, ¿no? Y dice, al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas. Y dice, Med entró, la puerta se cerró con un golpe blando, el coche de policía rodó por las avenidas nocturnas lanzando adelante sus débiles luces. Pasaron ante una casa en una calle un momento después, una casa más en una ciudad de casas oscuras, pero en esta casa todas las luces eléctricas estaban encendidas. Ujú. En todas las ventanas había una resplandeciente claridad amarilla, rectangular y cálida en la fría oscuridad. Mi casa, dijo Leonard Med. Era su casa, Ajá. la que ilumina en medio de la oscuridad, ¿no? De todas esas casas. El Ujú. contraste, ¿no? Simbólico, como Sí. el espacio y los colores representan esta idea de que la luz de él en su hogar es la que muestra la libertad frente a ese mundo oscuro y frío que es el de la mayoría, ¿no? Ujú. Y dice, nadie le respondió, o sea, está solo, ¿no? Dice, el coche corrió por los cauces secos de las calles alejándose, dejando atrás las calles desiertas, con las aceras desiertas, y no se oyó ningún otro sonido ni hubo ningún otro movimiento en todo el resto de la helada noche de noviembre. Y ahí termina el relato, ¿no? Esta idea de que las calles de una metrópoli se vuelven desiertas, ¿no? Y esta idea de que solo él estaba iluminando. Y Ujú. ahí está lo distópico, ¿no? Lo antiutópico, la idea de un mundo que es totalmente negativo para el ser humano en un futuro. Mm. Por eso es un texto de ciencia ficción, es la proyección hacia un mundo del futuro donde la tecnología podría llegar a ser en algún momento constructora de realidades como estas. O sea, no interviene nada sobrenatural, no interviene nada... Pa. Él cultivó, sí, otros textos donde intervenía lo sobrenatural, lo maravilloso, lo fantástico, pero en este no. En este lo que hay es cómo la tecnología algún día podría llevarnos, desde el punto de vista científico y racional, a esto. Qué increíble. Este apunte que estás diciendo es bien interesante. Nada sobrenatural. O sea, la tecnología, lo que nosotros mismos creamos y con lo que estamos jugando hoy por hoy, ¿eh? Sí, y si me permitís una última cita, Sí. tenía en este libro que comenté al principio de Cristina Martín Jiménez, ella tiene una cita ahí que me parece relevante para conectar con este cuento, Sí, sí. ¿no? Porque esto, repito, Bradbury lo escribió hace 100 años. Bradbury nació en el 1920 y murió en 2012, o sea, vivió los primeros años del siglo XXI. O sea, ya vio muchas de estas cosas que se iban a venir, no Mm. todas, pero estaba viendo. Pero Cristina Martín Jiménez en un momento dice acá, hablando del transhumanismo y la inteligencia artificial, que son temas que se están debatiendo hoy, dice, junto con la ingeniería genética, la inteligencia artificial se ubica en el centro de la cuarta revolución industrial, una era que promete sustituir a los hombres por las máquinas en unas cotas tan altas y unas cimas tan profundas como nunca pudo hacerse en el pasado. Como diciendo, antes no se podía hacer, ahora sí se podría Sí, hacer. sí, sí, sí. La inteligencia artificial se está aplicando en todos los campos, no solo para los coches sin conductor o las cámaras de reconocimiento facial que el primer británico Boris Johnson quiere colocar a la entrada de todos los pubs de Reino Unido con la excusa de una supuesta seguridad sanitaria, entre comillas, sino además para controlar tu cerebro y por tanto manipular tu psique. Esto obviamente lo dice porque estamos hablando del año 2021, donde todavía estaba el tema de Boris Johnson, ¿no? Ujú. Con el manido argumento de la seguridad, la tecnología de vigilancia masiva ha ido ganando cada vez más espacio en nuestra vida cotidiana. Las invasiones a nuestra privacidad y el ataque a nuestras libertades personales y sociales, de vuelta a esto, ¿no? Sí, sí, La sí, pérdida de sí. libertad, se han normalizado. La diferencia es que ahora lo naturalizamos. Leemos un cuento como este y nos escandaliza. Hoy lo naturalizamos sin darnos cuenta, ¿no? Estoy comentando en medida que leo, ¿no? Pero termino. Dice, se han normalizado, ¿no? Porque de nuevo el tirano asegura que nos observa por nuestro bien. Como que nos están observando a través de la seguridad por nuestro bien, se supone, ¿no? Así, para facilitarnos, entre comillas, la vida, los drones y los satélites vigilan los movimientos de todos nosotros en el interior de las ciudades inteligentes, en los desplazamientos migratorios, en el desarrollo de las enfermedades. Son como relojes que detectan tus constantes vitales para que los vigilantes sean avisados, en el caso de que vayas a rebelarte. Rebelión, ¿no? Ujú. Obviamente con B, ¿no? Rebelarte de rebelión. Para adelantarse a tus movimientos y encarcelarte. Tal y como profetizó el gran Philip Dick, otro autor de ciencia ficción muy famoso, en Ujú. su relato The Minority Report, que además hay una película, ¿no? Sí, Llevado al cine por Steven Spielberg en 2002. O sea, tremendo. Steve, en un minuto, porque me lo pregunto en este punto, ¿cómo nos paramos frente a todo esto, las personas que
que creemos en el Señor Jesús, que tenemos una fe, una espiritualidad cristiana, una búsqueda espiritual y que creemos en el Señor Jesús y en el testimonio bíblico. ¿Cómo nos paramos en este mundo? Es una excelente pregunta y a mí me parece lo más relevante para concluir hoy, ¿no? Yo creo que como cristianos tenemos que entender que Jesús lo dijo en una oportunidad, él dijo, ustedes no son del mundo, y el mundo representa ese sistema cerrado, diríamos, en el que vivimos, que tiene que ver con las estructuras de todo tipo, ideológicas, culturales, etcétera. Vivimos en ese sistema, vivimos en ese mundo que, según la Biblia, ha sido entregado temporalmente a cierto control de Satanás, pero ese control, bíblicamente, está supeditado al control divino. Por supuesto. Es decir, Dios es soberano incluso por encima de aquellas cosas que Satanás puede gobernar en el sistema del mundo hoy. Entonces, yo creo que la conclusión es entender que los cristianos no tenemos el mismo problema que tienen los que no son cristianos frente a estas cosas. Porque el cristiano sabe que debe ser libre en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, ¿no? En todo lo que somos libres por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, si un sistema nos gobierna autoritariamente, que nos presiona para que cedamos nuestra voluntad, tenemos dos caminos. Es decir, por decirlo de alguna manera, tenemos límites en nuestra libertad, en el sentido de que la Biblia dice que tenemos límites. Si a nosotros se nos obliga a ir en contra de la voluntad de Dios en cuestiones concretas y específicas, a ceder nuestra libertad en función, por ejemplo, de cosas que, como le pasó a los cristianos primitivos, por rendir culto al emperador romano fueron perseguidos. Sí. Bueno, si el sistema llega a niveles donde nuestra libertad está en juego por realmente hacer la voluntad de Dios, yo creo que nos tenemos que plantear éticamente, espiritualmente, lo digo, éticamente en el sentido espiritual, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi actitud frente a eso? Después lo otro es decir, el cristiano sabe que vive en un mundo que no es de él, pero Jesús dijo, no le tiene pedido, le dijo al Padre que los apartes del mundo, sino que los apartes del mal, ¿no? O sea, que los cuides de ese mal. Por lo tanto, quiere decir que Dios va a estar con nosotros, incluso en mundos donde podría todo aparentemente conspirar contra nosotros y contra nuestra libertad. Pero siempre tiene que haber algún límite, porque si la sociedad te lleva a ir en contra incluso de nuestra devoción a Dios, y vos decís, no pasa nada, yo cedo mis libertades a todo porque es la única manera de sobrevivir, yo creo que ese es el dilema que podría ocurrirnos. De hecho, le ha pasado a cuántos cristianos en la historia que por negar sus creencias tuvieron que morir o ser torturados. Bueno, ahí está el límite, hasta dónde, y le pasa a no cristianos que a veces han sido torturados o asesinados por no ceder ante sus creencias. ¿Cuántos nosotros si tenemos convicciones reales, no? El tema es que obviamente no estoy hablando por eso que nos vaya a pasar necesariamente, pero claramente hay un mundo distópico bíblicamente que algún día se construirá, ¿no? La pregunta es, hasta que Cristo venga y realmente gobierne Él, ¿cuál va a ser nuestra actitud día a día hasta que partamos, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión. Que digamos, Dios está con nosotros, pero tenemos que tomar decisiones. Sí, eso, pensaba, ¿no? La importancia de la lucidez, ¿no? De la lucidez a la hora del discernimiento, ¿no? De darnos cuenta qué es lo que está pasando realmente detrás de lo que quizás nos venden de una forma que no es o que es muy superficial. Bueno, tener la agudeza de ver, ¿no? De saber leer entre líneas, ¿no? Ver un poquito más allá de lo que está pasando, de lo que se nos propone. Y también la esperanza, ¿no? Yo creo que lo más precioso es en este mundo quizás tan distópico y que Bradbury vio tan distópico y que estamos viviendo. Y él no era cristiano, hay que aclarar eso también. Él no era cristiano, pero él percibía determinadas cosas. Sí, ¿no? Sí, tener la esperanza, ¿no? Tener la esperanza y la certeza esa de que hay un mundo espiritual, ¿no? En esto que vivimos hay un mundo y un proyecto a futuro que lo controla Dios, ¿no? Y que es sin duda un futuro de esperanza. Entonces creo que eso es lo que también nos permite seguir caminando en este mundo, como vos decís, claro. En este mundo que en cierta forma es tan distópico. Lógico, yo pienso en la gente que vive en Corea del Norte, por ejemplo, gente que por su fe no puede vivir en libertad, pero son mundos cerrados, son mundos que no se han expandido a lo global. Pero ¿qué pasa si en un mundo global aparentemente libre, en realidad no lo somos, o algún día todo eso termina jugando de un día para el otro en contra nuestra, ¿no? Tremendo. Bueno, yo creo que hay que reflexionar. Creo que la iglesia debe reflexionar sobre estas cosas. Sí. Excelente. Bueno, hemos escuchado, como siempre, con mucha atención. Hemos aprendido un montón del profesor
Stefan Marchenko, profesor de literatura, magíster en ciencias humanas, opción literatura latinoamericana. Como siempre, un gusto recordarle a quienes nos están siguiendo que pueden encontrar todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube, que es Club de Lectura RTM. Agradecemos la suscripción, el me gusta, un comentario cortito, aunque sea, diciendo que escucharon este programa, porque todo eso nos ayuda a mover un poco el algoritmo. Recomiéndenlo también con sus conocidos. Estamos en Instagram, allí un medio de contacto también directo para enterarse de nuestras novedades cada vez que sacamos un programa nuevo. Club de Lectura RTM en Instagram, en YouTube, también en su aplicación de podcast, y por supuesto que estamos por Radio Transmundial Uruguay, el 610 AM de Uruguay, todos los sábados a las 21 tenemos una propuesta nueva. Así que los invitamos a que estén por allí. Steve, solo las gracias, porque es un gusto escucharte. Gracias a vos por la invitación de nuevo. Te esperamos en una próxima ocasión, ¿te parece? ¿Cómo no? A las bueno, y a ponerse la recomendación, a ponerse a leer Bradbury, y por qué no empezar por este cuento El peatón, de Ray Bradbury. Entonces ahí se zambullen en la literatura tan interesante. A leer.